Desde que tenemos registro, el ser humano ha dejado huellas a través de la historia, huellas que nos ayudan a tener una idea de cómo fuimos o vivimos en el pasado. Conocer Machu Picchu es como hacer un viaje a través del tiempo, una experiencia única e inolvidable, redescubierta a principios del siglo XX por un arqueólogo estadounidense durante una expedición. La ciudadela de Machu Picchu permaneció bajo la selva durante casi 4 siglos, hasta que fue encontrada. La cultura inca fue una de las más avanzadas, prósperas, ricas y extensas del sur de América, antes y durante el periodo de colonización y conquista española. Los incas fueron adelantados a su época. El sistema de cultivo que implementaban en terrazas o andenes artificiales en las laderas de la montaña les permitía aprovechar mejor el espacio y optimizar el agua. La utilización de estas terrazas en distintos niveles permitía cultivar diferentes alimentos gracias a la diferencia de temperatura entre ellas. Los aportes de la cultura inca a la humanidad abordan casi todos los aspectos sobre los que se fundamentan y sostienen las civilizaciones hoy en día. Sus conocimientos tanto de agricultura como también de arquitectura, ingeniería y astronomía siguen sorprendiendo aún hoy a los historiadores. Sin embargo, la mayoría de las personas encuentran a los aportes más importantes de los incas en la arquitectura y la agricultura por el gran dominio que demostraron a la hora de trabajar y construir sobre el altiplano andino, donde las pendientes, las altas montañas y las condiciones climáticas son adversas. Cusco fue la gran capital de aquel imperio que, según las crónicas, deslumbró a los españoles por su organización y belleza, aunque esto no impidió que saquearan y destruyeran mucho de lo que encontraron en su camino. Los conquistadores sometieron al pueblo imponiendo su cultura y religión hasta 1572, cuando cayó la última resistencia inca. Tupac Amaru I, integrante de la dinastía inca, fue derrotado y ejecutado en la plaza central de Cusco, marcando el fin de la civilización. Hoy, la antigua capital del imperio es una mezcla de arquitectura incaica con un estilo colonial español. La plaza de armas, en el centro de la ciudad, luce todavía a su alrededor construcciones de piedra típicas del periodo incaico y balcones de estilo colonial que revelan el paso de los españoles. El encanto de Machu Picchu no reside solo en la belleza de su construcción, sino también en su increíble ubicación, perdida entre las montañas, donde la ciudadela resulta invisible para cualquier visitante que desconozca su existencia. Gracias a eso, se cree que los españoles que invadieron Cusco y el Valle Sagrado nunca lograron llegar a Machu Picchu, lo que permitió que su estructura se mantuviese casi intacta debajo de la selva que la fue envolviendo. Su nombre significa montaña vieja y hace alusión al lugar donde se ubica, a unos 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar, en el valle que forman los cerros Huayna Picchu y Machu Picchu. Machu Picchu es sin duda la construcción incaica más extraordinaria de todas las que se han encontrado hasta la fecha. Las murallas, terrazas y rampas gigantes parecen formar parte de la montaña. A unos 80 kilómetros de Cusco, sin ruta de fácil acceso, los incas construyeron en piedra templos, viviendas y hasta un observatorio astronómico. Levantaron terrazas para uso agrícola en la ladera de la montaña, para sembrar y cosechar sus alimentos. Además, las numerosas escaleras y canales. Todavía es un gran misterio cómo aprendieron a trabajar las piedras y construir sus edificaciones. Se cree que trabajaban con cinceles de bronce y martillos de piedra para trabajar de manera artesanal. La perfección del trabajo que realizaban y la forma en que colocaban las piedras sin ningún tipo de complemento demuestran un gran conocimiento de arquitectura e ingeniería. Las construcciones de la ciudadela, igual a las que encontramos en Cusco y a lo largo de todo el Valle Sagrado, han resistido durante siglos intactas, soportando los temblores y movimientos típicos de la zona andina. Según las investigaciones, Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec IX. Sin embargo, la calidad de construcción de algunas de sus edificaciones y el carácter ceremonial de la principal vía de acceso hacen creer que funcionaba también como un santuario religioso, pero no todas las construcciones muestran el mismo nivel de perfeccionamiento y pulido de la piedra. Se cree que la residencia del emperador y los templos religiosos eran aquellos que muestran un mayor trabajo de pulido y una construcción detallista, mientras que las viviendas menos sofisticadas y rústicas eran para el resto de la población ubicada en la parte inferior de la ciudad. El complejo está dividido en dos grandes zonas, separadas por un muro, un foso y una gran escalera.
La zona agrícola formada por las terrazas de cultivo y la zona urbana donde vivieron sus ocupantes y donde se desarrollaron las principales actividades civiles y religiosas. La zona urbana está dividida en un sector alto y otro bajo, de acuerdo a la jerarquía incaica. En la parte alta, donde se ubican las construcciones más sofisticadas, se ubica la residencia del emperador y del sacerdote, además del templo de celebraciones religiosas, como también encontramos el observatorio astronómico. Los incas eran muy estudiosos de la astronomía y tenían una especial veneración por la luna y el sol, fuente de luz y calor que permitían tener cosechas prósperas. La plaza central, construida sobre terrazas en diferentes niveles de acuerdo al declive de la montaña, marca la separación entre el sector alto y el sector bajo, donde vivían los trabajadores, y las viviendas eran construcciones con terminaciones menos elaboradas. La zona agrícola está compuesta por el sistema de terrazas de cultivo que caracterizó a los incas. Son grandes escalones construidos sobre la ladera de las montañas, por andenes formados por un muro de piedra y un relleno de diferentes capas de material que facilitan el paso del agua de un nivel a otro. Las otras plataformas de menor ancho, que se encuentran en la parte baja de Machu Picchu, funcionan como muros de contención de la ciudadela. Se presume que, para preservarlo, el emperador dio la orden de abandonar a sus habitantes el santuario antes de la llegada de los conquistadores, y algunos historiadores creen que al escapar, los incas fueron quemando y rompiendo los accesos para evitar que los españoles descubrieran uno de sus templos más importantes. Eso explicaría que haya permanecido tanto tiempo sin ser descubierta. El antiguo santuario inca, abandonado hace más de 400 años, permaneció escondido hasta que fue redescubierto hace poco más de un siglo, debajo de la espesa selva amazónica, en una expedición por el arqueólogo y explorador estadounidense Hiram Bingham, guiado por habitantes locales en junio de 1911. Si bien todavía hoy el pueblo peruano reclama al gobierno estadounidense y a la Universidad de Yale la devolución de los miles de objetos que fueron tomados de las ruinas durante las investigaciones. En ellas se encontraron muchos objetos artísticos y de uso cotidiano, el cual estaban confeccionados en bronce, obsidiana o en cerámica, pero no se halló nada realizado ni en oro ni en plata, siendo así otro de los misterios de la ciudadela, que al parecer a la llegada de los españoles ya estaba abandonada. También hay que reconocer que, con su descubrimiento, dio la posibilidad al resto del mundo de saber de la existencia de este monumento. La antigua ciudad fue incluida en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1983 como parte de un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario Histórico de Machu Picchu. Esto significa que la ONU va a velar por el cuidado y el mantenimiento de toda la zona. Además, en 2007, Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, en una ceremonia que contó con la participación de 100 millones de votantes en el mundo. Machu Picchu es una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería inca que la convirtió en uno de los destinos turísticos más visitados del planeta. La historia de la civilización incaica y el hecho de que se mantuviese oculta durante tanto tiempo lo convierte en un lugar misterioso y sagrado que no hay que dejar de visitar. Si te ha gustado el video, dale me gusta en el botón de aquí abajo, y si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita para mucho más.